¿Crees que un lugar puede estar maldito no por espíritus, sino por la pura malicia de quienes lo habitaron? ¿Qué harías si descubrieras que la casa que compraste a precio de ganga guarda un secreto tan oscuro que cada tabla del suelo está empapada en desesperación? ¿Y si ese secreto no está enterrado en la tierra, sino vigilándote desde la oscuridad? Esta es la historia de Elena, una arquitecta de interiores que buscaba desesperadamente una propiedad para rehabilitar en el corazón de un antiguo barrio de la ciudad, conocido por sus leyendas de vecindarios que se tragan la luz. Encontró la casa en la calle Cobre, una estructura de piedra gris y austera, vendida a un precio ridículamente bajo debido a su historia. Sus antiguos dueños, los hermanos Válido, habían desaparecido misteriosamente 30 años atrás, dejando solo sus herramientas de ebanistería y un rumor de que habían bajado demasiado profundo. Elena, pragmática y escéptica, atribuyó la ganga a la superstición. Su primer día en la casa, sin embargo, la confrontó con una atmósfera sofocante. La casa estaba congelada en el tiempo, los muebles cubiertos con sábanas, el olor a madera podrida y humedad. Pero lo que realmente le perturbó fue el sótano. La entrada al sótano estaba oculta bajo una alfombra gruesa en la sala de estar. No era una puerta de sótano normal, sino una escotilla de metal macizo, asegurada con 5 pestillos y 3 candados oxidados. Desbloquearla le tomó 1 hora de esfuerzo físico. Al levantar la escotilla, un chorro de aire frío y rancio subió por las escaleras, llevando consigo no solo el olor a tierra, sino un matiz metálico, como a sangre vieja o cobre. Elena bajó los escalones de piedra con una linterna. El sótano era más grande de lo esperado, un laberinto de muros de ladrillo y arcos de piedra. La electricidad estaba cortada, y la linterna solo lograba perforar una oscuridad antigua y densa. Había estanterías repletas de frascos vacíos, herramientas oxidadas y, lo más notable, docenas de cajas de madera perfectamente ensambladas, apiladas hasta el techo. Eran cajas pequeñas, no más grandes que un joyero. Mientras exploraba el lugar, notó un detalle peculiar en los muros de piedra. No eran grietas, sino incisiones. Por toda la superficie del sótano, a la altura de la vista, alguien había tallado pequeños huecos circulares y alargados, espaciados irregularmente. Parecían imperfecciones hasta que se dio cuenta de su patrón y su número. Al contarlas en una sola pared, sumaban 28. Elena se acercó a un hueco y lo examinó con la linterna. Era del tamaño de una moneda y estaba desgastado, como si algo lo hubiera rozado repetidamente por dentro. Sintió una punzada de incomodidad, pero la descartó como una forma extraña de ventilación. Entonces, al iluminar una pared lejana, donde el muro se hacía más oscuro por la humedad, vio una inscripción única, tallada profundamente en la piedra. No era una frase, sino una advertencia gráfica que le heló la sangre. Era el dibujo de un rostro humano gritando, con un solo ojo gigantesco en la frente, y debajo, tallada con rudeza primitiva: «Él ve a través del hueco». Justo después de leer esto, el miedo se hizo realidad. Mientras su linterna se posaba sobre el hueco más cercano, Elena sintió una sutil pero definitiva corriente de aire frío que no venía del exterior, sino desde adentro del muro. Y en el instante siguiente, vio algo. No fue un movimiento, sino la aparición fugaz de una pupila oscura que se deslizó rápidamente sobre la pequeña abertura circular del muro. Era el destello momentáneo de un ojo real, grande y aterradoramente humano que la había estado observando a través de la incisión. Y ahora el silencio del sótano no era silencio, sino una escucha activa. Se dio cuenta de que no solo había un ojo, sino que cada hueco en ese laberinto de piedra era un punto de observación y la había visto abrir la escotilla. El terror no estaba en la casa, estaba sellado en el sótano con ella.
El destello de la pupila oscura fue tan breve que Elena se preguntó si había sido una alucinación provocada por el pánico y la oscuridad. Sin embargo, su cuerpo reaccionó con una certeza animal. Se alejó de la pared con tanta rapidez que resbaló en los escalones de piedra. Al apuntar la linterna de nuevo al hueco, solo encontró piedra fría y la densa negrura del interior. El aire, sin embargo, seguía siendo frío y rancio, y ahora sentía una opresión inmensa. Se obligó a recuperar la compostura y recordó la advertencia: él ve a través del hueco. El mito local de los hermanos Válido, que habían bajado demasiado profundo, le vino a la mente. Los Válido eran conocidos por su obsesión con la ebanistería fina y por su reclusión social. Los rumores decían que, antes de desaparecer, habían estado obsesionados con la idea de fabricar una caja que contuviera la oscuridad. Elena regresó a la zona central del sótano, donde las docenas de pequeñas cajas de madera estaban apiladas. Se dio cuenta de que estas cajas perfectamente pulidas no eran joyeros, eran demasiado pequeñas y de una sola pieza, sin bisagras visibles. Eran recipientes sellados, y la madera de nogal olía extrañamente a lavanda y a amoníaco. Al examinar las pielas de cajas, su linterna se posó en la pared más cercana a la escotilla. Ahí, los huecos circulares eran más numerosos, formando casi un patrón de panal. Al acercarse, notó que cada uno de esos huecos estaba cubierto con algo. No era polvo, sino una película delgada, transparente y seca, como una capa de resina o cristalina. Al tocarla, sus dedos encontraron una superficie dura y ligeramente pegajosa. Al arrancar un fragmento de esa película con la uña, un chorro de aire rancio salió de la abertura y escuchó un ruido muy débil, como un susurro sibilante y húmedo que se extinguió de inmediato. La película era lo que sellaba la criatura dentro de los muros, y al tocarla, Elena había comprometido la barrera. De pronto, un sonido la obligó a mirar hacia el fondo oscuro del sótano. Se escuchó un lento raspar de piedra contra piedra. No venía de los muros que la rodeaban, sino de más adentro, del laberinto que no había explorado completamente. Era un sonido pesado, regular, como si alguien estuviera arrastrando una gigantesca pieza de mampostería. Elena se dio cuenta de que el terror que la observaba no era un fantasma que flotaba, era algo con masa, sellado en la estructura de la casa, que ahora se estaba moviendo. Y si se movía, significaba que la había notado. El punto de máxima tensión llegó cuando la luz de su linterna cayó sobre una de las cajas de madera apiladas. Estaba ligeramente separada de la pila. Al iluminarla, notó que en uno de sus lados la madera lisa se había roto. Había una pequeña grieta fresca, y a través de esa grieta, apenas visible pero inconfundible, había un pequeño punto de humedad oscura. Pero lo que la hizo gritar en silencio fue que mientras miraba fijamente, la grieta se ensanchó 1 milímetro y de su interior un diminuto, tembloroso pelo blanco se deslizó hacia afuera. Este pelo, fino como un hilo, se movió no por la brisa, sino con intención lenta y cautelosa, dirigiéndose hacia la palma de la mano de Elena. La criatura sellada en los muros, la que veía a través de los huecos, no estaba sola. Las cajas contenían fragmentos de algo más, y ese algo estaba saliendo de sus prisiones de madera. El diminuto pelo blanco que se deslizó fuera de la grieta de la caja de madera fue la prueba de que el horror era físico y múltiple. Elena se levantó de un salto, rompiendo el contacto visual con las cajas.
La criatura en los muros no era una sola entidad sellada. Era una colonia de fragmentos que se comunicaban y coordinaban. Las cajas no eran joyeros, eran prisiones individuales fabricadas por los hermanos Válido para contener partes de algo que habían liberado. Recordó el olor a lavanda y amoníaco. La lavanda se usaba históricamente para enmascarar la descomposición. Los Válido no solo habían encerrado a algo en los muros, sino que habían dedicado su oficio a desmembrar y encapsular partes de una entidad viva o muerta, utilizando la ebanistería como una forma macabra de contención. El raspado de piedra en el fondo del sótano se hizo más fuerte y más cercano. El punto de entrada principal de la criatura era una abertura inmensa, y el lento arrastre indicaba que la entidad estaba desplazando la propia cimentación para salir. Elena se dio cuenta de que si la criatura lograba salir, no solo sería un horror de la antigüedad, sería un horror que había aprendido a observar a través de las aperturas. Su vulnerabilidad no estaba en la oscuridad, sino en la superficie de sus propios muros. Corrió hacia la escotilla. 3 candados y 5 pestillos. Sabía que no tendría tiempo de abrirlos. Buscó desesperadamente un arma o una herramienta. Su linterna iluminó una mesa de trabajo que los Válido habían dejado. Sobre ella encontró un pesado martillo de ebanista y, lo que era más importante, un saco de yeso en polvo y una cubeta. En ese momento, el raspado en la lejanía cesó. El silencio regresó, pero era un silencio denso y expectante. El punto de observación se había acercado. Elena levantó la vista. En el muro frente a ella, justo a la altura de sus ojos, la pupila oscura reapareció en uno de los huecos. Esta vez se mantuvo fija, sin parpadear, observándola directamente. El ojo no era blanco, sino de amarillo enfermizo alrededor de la pupila, con diminutas venas rojizas. Un ojo que no había visto la luz en décadas. Presa del pánico, Elena agarró el martillo y golpeó el muro junto al hueco. La piedra no cedió, pero la vibración recorrió la pared. El ojo se retiró al instante y el siseo húmedo que había escuchado antes regresó, esta vez cargado de lo que sonó como furia contenida. El ojo desapareció, pero inmediatamente 2 nuevos ojos aparecieron en los huecos a cada lado del primero, luego 3 más en la pared de al lado. En cuestión de segundos, la docena de huecos en la pared cercana se llenó de los destellos amarillentos de pupilas que se movían con rapidez hipnótica, vigilando cada movimiento de Elena. Estaba rodeada. La criatura en los muros la estaba flanqueando, utilizando cada apertura como una mira. La voz sintetizada del juego Silencio Roto no estaba ahí, pero Elena escuchó algo peor. Una voz, gutural y ahogada por la piedra, que no venía de su cabeza, sino del interior del muro, justo al lado de su oído. «No cierres. Queremos ver. La luz del cobre es tan fría». La voz era múltiple, un coro grave y sibilante. Elena comprendió que no eran los ojos los que querían salir, sino la totalidad de la criatura. Los Válido habían sellado un ser que se había fundido con la estructura de la casa. Tomó la cubeta, mezcló el yeso con el poco agua que quedaba en una botella abandonada y corrió a la pared. Bajo la vigilancia de los múltiples ojos, comenzó a golpear el yeso fresco sobre los huecos, uno por uno. Al sellar el segundo hueco, el muro vibró violentamente, y del tercer hueco, antes de que pudiera cubrirlo, un tentáculo corto y pegajoso, cubierto de la misma película cristalina que había arrancado antes, salió disparado y rozó su cuello. El contacto fue un frío paralizante. Elena gritó, no por el dolor, sino por el asco de saber que el interior de ese muro era un tejido orgánico y hambriento. Los Válido no se habían ido, se habían convertido en parte de la cosa. El roce del tentáculo pegajoso y frío la hizo retroceder. El grito ahogado por el terror que ahora era una realidad palpable. La criatura en el muro no solo la veía, intentaba tocarla. El yeso en sus manos era su única defensa. Trabajando con una frenética urgencia, Elena comenzó a cubrir los huecos. Por cada hueco que sellaba,
Sentía un golpe sordo desde dentro de la piedra y escuchaba el coro de voces guturales intensificarse. «No, el cobre es dulce, queremos verlo». El mito de la calle Cobre, el barrio que se tragaba la luz, tomó un significado aterrador. El cobre no era solo el nombre de la calle, era el metal con que se construían los cables, el material que se creía canalizaba la energía. La criatura se alimentaba de la luz y la conexión que la casa le robaba. Mientras sellaba el penúltimo hueco, la pared entera vibró con una fuerza sísmica. El eco del golpe contra la escotilla de metal era inconfundible. La criatura estaba usando su fuerza contra la única salida de Elena. Si lograba desplazar la escotilla, subiría por las escaleras. Al sellar el último hueco cercano, la oscuridad se hizo total, pero no en el sentido literal. La luz de su linterna parecía ser absorbida por los muros y un escalofrío de desesperación la invadió. Había cegado la criatura, pero la había enfurecido. El arrastre de piedra regresó, de esta vez directamente desde la parte más profunda del sótano, desde donde los Válido habían bajado demasiado profundo. El sonido se acercaba rápidamente, acompañado ahora de un rasgueo metálico que sonaba como herramientas de ebanistería arrastradas por la piedra. Elena apuntó la linterna hacia la fuente del ruido. Vio que el muro más lejano, el que contenía la aterradora inscripción del Ojo del Sótano, se estaba abriendo. El muro no se rompía, una sección se estaba deslizando hacia un lado, revelando un pasaje más oscuro que la propia noche. Y en ese pasaje, en el umbral, vio por fin a la fuente del horror. No era un monstruo, era un hombre, o lo que quedaba de uno. Era uno de los hermanos Válido, o al menos un esqueleto humano cubierto de una capa húmeda y gris de moho y limo fusionado con las herramientas de su oficio. Su mano derecha estaba soldada a un martillo de ebanistero, y un solo ojo gigantesco, amarillo y palpitante, se había manifestado en el centro de su frente ósea. La criatura se arrastraba con un movimiento espasmódico, sus huesos crujiendo al moverse, mientras el otro hermano, o lo que quedaba de él, se distinguía como una sombra pegajosa e inmóvil en el fondo del pasaje. Nos unió. La oscuridad. Ahora serás una caja. Siseó la voz múltiple desde el cráneo con el ojo. La criatura levantó el martillo, preparándose para el golpe final. Elena, en un acto reflejo, recordó el yeso. Le quedaba una pequeña cantidad, pero ya no había huecos que sellar. La criatura era el hueco. Mientras el válido monstruo se lanzaba hacia ella, Elena vació el saco de yeso directamente en el pasaje abierto. Luego, usó el martillo de banistero que había recogido de la mesa para golpear violentamente el suelo de piedra alrededor del pasaje. La criatura, que se alimentaba del silencio, no podía soportar el estruendo. El golpe contra la piedra resonó en el sótano como trueno. En ese instante las vibraciones hicieron que las estanterías de cajas de madera se derrumbaran. Las docenas de cajas, las prisiones fragmentadas de la entidad, cayeron al suelo con un estallido de madera rota. Al romperse, liberaron un hedor químico y biológico, pero también el sonido seco de algo pequeño y orgánico impactando en la piedra y un coro de chillidos minúsculos que llenaron el aire. El válido monstruo se detuvo en seco. El ojo gigantesco en su frente se giró hacia el sonido de los fragmentos liberados y su grito de furia se convirtió en un lamento de desesperación y apetito. El yeso se mezclaba con el limo de su cuerpo. Aprovechando la distracción, Elena subió corriendo las escaleras. No intentó abrir los candados de la escotilla, sino que, con el último de sus fuerzas, se arrojó sobre ellos, usando su peso para mantener los pestillos en su lugar. Escuchó los golpes feroces y desesperados del martillo del válido justo debajo de la escotilla, intentando romper el metal. Cuando la policía finalmente la encontró, Elena estaba catatónica, sentada en la sala de estar, mirando la alfombra. El sótano estaba intacto, los candados seguían puestos, y solo el olor a cobre, yeso y algo indescriptiblemente rancio delataba el horror. Elena nunca pudo explicar lo que vio. Días después, mientras un equipo sellaba la propiedad, notaron que uno de los candados de la escotilla estaba atascado. Al examinarlo, vieron que una minúscula viruta de madera de nogal, pulida y manchada de sangre seca, estaba incrustada en el mecanismo. Y si se acercaban lo suficiente al metal de la escotilla, jurarían que se podía oír, muy débilmente, un suave y rítmico raspar de piedra
como si un martillo de banistero estuviera tallando nuevos y minúsculos huecos de observación. El sótano había vuelto a su silencio, pero ahora estaba preparando su mirada.